8 de marzo. De pan y rosas a pan y paz. Si el Día Internacional de la Mujer fue reconocido por organismos globales para promover igualdad y justicia, ¿qué significa realmente esta conmemoración cuando, más de un siglo después de su origen, siguen existiendo acosos, violencias, abusos de poder e impunidad, incluso dentro de los mismos sistemas políticos e institucionales que dicen defender la igualdad? Si el origen del 8 de marzo fue una rebelión contra la injusticia, ¿qué dirían hoy aquellas mujeres de 1917 al ver que más de 100 años después todavía se lucha contra el acoso, la violencia y la impunidad? El Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo, tiene sus raíces en las luchas sociales y laborales que protagonizaron mujeres trabajadoras a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Más que una celebración, esta fecha representa una memoria histórica de resistencia y transformación social. 8 de marzo. El origen de una marcha que aún continúa. Hubo un tiempo en que el humo de las fábricas cubría las ciudades industriales y el progreso se medía en máquinas, pero no en dignidad humana. En ese mundo nacieron las primeras marchas de mujeres trabajadoras. Mujeres que cosían durante 14 horas al día, que ganaban menos que los hombres y que, aún así, sostenían familias enteras. Desde las protestas de las trabajadoras textiles en Nueva York, en 1857, pasando por la tragedia del incendio de la fábrica Triangle en 1911, hasta la histórica huelga de mujeres rusas de 1917 que exigían pan y paz, la historia del 8 de marzo no es solo una fecha en el calendario. Es la memoria de una lucha colectiva que cuestionó estructuras de poder, desigualdad y silencio. Pero el 8 de marzo no pertenece únicamente al pasado. En 2026, la marcha continúa. Continúa en las calles, en los espacios de trabajo, en las universidades, en la política, en la tecnología y también en los lugares donde se construye pensamiento crítico. Porque igualdad no es solo una consigna de género, es también una búsqueda de equidad, justicia y conciencia social. Hoy vivimos en una época donde las batallas ya no solo se libran en fábricas o plazas públicas, sino también en redes digitales, en el acceso al conocimiento y en la capacidad de cuestionar las narrativas dominantes. Este canal no es solo un espacio para observar la historia. Es un lugar para analizarla, comprenderla y cuestionarla. Una comunidad de personas que creen que entender el pasado es la mejor forma de interpretar el presente y construir un invitamos a marchar con nosotros. No solo en las calles, sino también en las ideas. Si crees en el poder del análisis, de la historia y del pensamiento crítico, suscríbete al canal, dale me gusta a este contenido y únete a esta comunidad de observadores que no se conforman con mirar el mundo, sino que buscan entenderlo. Al contrario, porque cada reflexión es un paso más en esta marcha. Y la pregunta ahora es simple. ¿Te unes a ella? Siendo así, empezamos con uno de los antecedentes más citados. Se sitúa en Nueva York en 1857, cuando trabajadoras textiles
salieron a las calles para protestar contra las duras condiciones laborales en las fábricas. Largas jornadas, salarios bajos y ausencia de derechos básicos. Estas primeras movilizaciones marcaron el inicio de un movimiento que poco a poco comenzó a cuestionar el lugar subordinado que las mujeres ocupaban en la sociedad industrial. Décadas más tarde, las demandas se ampliaron. Ya no se trataba únicamente de mejores condiciones de trabajo, sino también de dignidad, participación política y reconocimiento social. En 1908, las trabajadoras textiles en Estados Unidos popularizaron una consigna que sintetizaba sus aspiraciones: pan y rosas. El pan representaba la seguridad económica, salarios justos y condiciones laborales dignas. Las rosas simbolizaban algo más profundo: calidad de vida, respeto y una existencia más humana y plena. Sin embargo, el acontecimiento que consolidó la fecha del 8 de marzo ocurrió en 1917, en Rusia, en medio de la devastación provocada por la Primera Guerra Mundial. El 23 de febrero de 1917, según el calendario juliano, equivalente al 8 de marzo, en el calendario gregoriano, miles de mujeres trabajadoras salieron a las calles de Petrogrado, actual San Petersburgo, para protestar contra el hambre, la guerra y la desigualdad. Su consigna era directa y urgente: pan y paz. Pan, porque el hambre se extendía por la futuro más justo. Por eso, todo el país. Paz, porque la guerra había llevado a Rusia al colapso económico y social. Aquella huelga, iniciada por mujeres textiles, desencadenó una movilización masiva que terminó provocando la caída del régimen zarista y el inicio de la Revolución de Febrero de 1917. La fuerza simbólica de ese momento consolidó el 8 de marzo como una fecha de referencia para los movimientos de mujeres en todo el mundo. Con el paso del tiempo, esta jornada fue adoptada por organizaciones obreras, movimientos feministas y posteriormente por instituciones internacionales. Finalmente, en 1975, las Naciones Unidas reconocieron oficialmente el Día Internacional de la Mujer, dándole un carácter global. Hoy, el 8 de marzo, recuerda que muchos de los derechos que hoy parecen naturales, el voto, la participación política, las leyes laborales y la igualdad jurídica, fueron conquistados gracias a la determinación de mujeres que se organizaron para desafiar estructuras profundamente injustas. En el fondo, la historia del 8 de marzo puede resumirse en la evolución de tres palabras que marcaron distintas generaciones de lucha: pan, rosas, paz. Tres demandas sencillas que juntas expresan una aspiración universal: una vida digna, libre y justa para todas las mujeres. El 8 de marzo nació del fuego de las fábricas, del frío de las calles de Petrogrado y del coraje de mujeres que decidieron enfrentarse a un sistema que las consideraba invisibles. No fue un gesto simbólico ni una ceremonia institucional. Fue una rebelión contra la desigualdad. Décadas más tarde, en 1975,
la ONU decidió reconocer oficialmente el Día Internacional de la Mujer. Sobre el papel, parecía un paso histórico. El mundo finalmente reconocía una lucha que llevaba más de un siglo gestándose en las calles. Pero aquí surge una pregunta incómoda. Una pregunta que merece ser observada con espíritu crítico. Si el 8 de marzo nació como una lucha contra la desigualdad estructural, ¿qué significa que hoy esta fecha sea promovida por instituciones globales donde muchas veces la igualdad y la equidad siguen siendo discursos más que realidades? Las grandes organizaciones internacionales hablan de derechos, de inclusión y de justicia. Sin embargo, el mundo sigue marcado por brechas salariales, violencia, discriminación y exclusión, incluso dentro de muchas de estas mismas estructuras que proclaman igualdad. Entonces, el 8 de marzo nos obliga a preguntarnos algo más profundo. ¿Se ha convertido esta fecha en una conmemoración cómoda para el sistema? ¿O sigue siendo una llamada a cuestionarlo? La historia nos recuerda que los derechos nunca fueron regalos. Fueron conquistas. Y las conquistas no nacen de discursos institucionales, sino de personas que observan, cuestionan y se organizan. Por eso, este espacio existe. El arte de observar no es solo un canal. Es una invitación a mirar la historia con ojos críticos, a analizar las narrativas que nos rodean y a construir una comunidad que no teme hacer preguntas incómodas. Porque observar el mundo también es una forma de transformarlo. Ahora la pregunta no es solo histórica, es personal. ¿Qué estás esperando para unirte a esta marcha de ideas, análisis y conciencia? Necesario. Pensamiento si crees que la historia merece ser analizada y no solo repetida. Entonces, únete a esta comunidad. Apoya el canal, El Arte de Observar. Suscríbete, comparte y sé parte de este espacio donde no solo miramos la realidad, la cuestionamos. Porque al final, la verdadera revolución comienza con una simple decisión: atreverse a observar.